Al video con algunas explicaciones, algunos conceptos principales de la lectura para esta semana. Esta semana quiero proponer para su análisis este reporte de investigación del Pew Research Center, que de hecho es un centro bastante interesante y tiene mucha información en diferentes temas, y de hecho hay una línea, tiene una línea específica en materia de tendencias hispanas. Quiero poner a su consideración este reporte de investigación, porque como lo vimos o lo estamos viendo en este capítulo de Frey, ¿recuerdan los cambios demográficos que ha vivido, atravesado Estados Unidos? Se ha ido mostrando cómo el estereotipo, el paradigma del estadounidense que analizábamos al principio con Smith, y que Smith nos remitía a Louis Hartz y a otros autores diciéndonos la literatura se ha concentrado en la identidad nacional en Estados Unidos como el hombre cristiano blanco. Entonces, lo que estamos viendo en estas tendencias demográficas es que ese hombre cristiano blanco está en descenso, o sea, demográficamente se está empezando a reducir el número de las personas que se conforman ese estereotipo y que idealizaron ese estereotipo de alguna forma, y que están creciendo esos grupos que en el pasado se habrían considerado como minoritarios. Recuerdan que eso lo vimos en esa lectura, en ese capítulo de Frey, capítulo 11. Y recuerdan además de manera específica cómo el autor, como Frey, se refiere a los hispanos y a los asiáticos como esos grupos raciales que están creciendo en número y que pueden representar, particularmente a los hispanos, pueden representar un potencial, un caudal electoral enorme en las siguientes décadas. Así las cosas, es bastante importante que veamos, y justamente eso es lo que les muestra este informe del Pew, cómo las cifras, o sea, hoy en día los latinos, cómo votan, porque es un muy interesante punto de partida, no necesariamente para proyectar, pero esa es la tendencia que estamos viendo hoy. Si los latinos votan así, si la población hispana vota así, ¿qué podemos esperar en los siguientes años cuando esta población siga creciendo, cuando esos niños y jóvenes sigan creciendo y por tanto alcancen la mayoría de edad y tengan la posibilidad de votar? Entonces, por un lado insisto, que conozcamos estas cifras de cómo las tendencias de votación en la población hispana, pero también recuerden, el tema de nuestra clase es inmigración. Es decir, recuerden que el tema de las normas migratorias, las leyes migratorias, son en últimas un fruto de esas componendas políticas que tienen lugar principalmente en el Congreso de Estados Unidos, y que recientemente, o que dependiendo del presidente de turno, se le ha dado mayor o menor importancia también. Y lo verán ustedes en el documental que está asignado para la próxima semana. En últimas, esas normas de inmigración no siempre responden a ese concepto de del que el país considera que debería ser sus normas migratorias, sino que en realidad son el fruto de unos compromisos políticos, de unas componentes políticas, que uno y otro partido ceden algunas cosas, negocian alrededor de ciertos temas, y cómo entonces la migración ha terminado siendo uno de esos temas que es bastante importante, pero que está totalmente politizado, si se me permite la expresión. Veamos entonces este reporte del Pew. El título: Democrats maintain edge as party, more concern for Latinos, but views similar to 2012. Acá lo que estamos viendo es, en, en nuestros días, el Partido Demócrata, recuerdan los dos principales partidos en Estados Unidos, el Demócrata y el Republicano. El Partido Demócrata es aquel que es percibido por los latinos como el que se preocupa más por sus cosas, como el que puede representar de mejor manera los intereses y las preocupaciones de la población hispana. Pero, dice el Pew, esta es una tendencia que se viene observando desde atrás, particularmente no ha habido un cambio grande desde 2012. Y si ustedes lo piensan desde el punto de vista de tendencia, o sea, algo que se ha mantenido en 4 años, que no ha cambiado, es algo que realmente es casi que está disfrutando de inercia, es que así han sido las cosas y así se han mantenido. Y podría entonces representar que si alguna fuerza, alguna campaña, alguna iniciativa, bien sea por parte del Partido Demócrata o por parte del Partido Republicano, intenta cambiar esas dinámicas, es posible que ocurra. E insisto, bien sea por el lado del Partido Demócrata o por el lado del Partido Republicano. Entonces las cosas podrían cambiar. En últimas es lo que sugiere este subtítulo del informe del Pew. Miremos algunas ideas principales, algunas de las cifras más importantes del artículo. Por un lado, vemos acá,
más o menos la mitad de los latinos que son votantes registrados siguen diciendo que el Partido Demócrata es el que se preocupa más por sus intereses en comparación con el Partido Republicano, que era un poco a lo que aludía el título del artículo. Solo el 11% dicen que el Partido Republicano, el GOP es el Partido Republicano, se preocupa más por ellos y el resto de porcentajes están divididos. Bueno, en realidad aquí nos resaltan este 28% que es bastante interesante y es las personas que son indiferentes. Dicen en realidad uno y otro partido no es que sean muy diferentes el uno del otro. Y miren, esto es la comparación que nos hacía el título. Hace 4 años, el 61% decían que los demócratas representaban sus intereses. Y miren, en últimas, esto es lo que resalta el Pew, la diferencia entre estos dos números no es muy grande. Este dato es bien interesante también. Dicen, el 75% de los hispanos que son votantes registrados manifiestan que han comentado las declaraciones, las ideas de Donald Trump con algún familiar, con algún amigo, con algún compañero de trabajo. Eso porque es importante, miren, 75% es un porcentaje altísimo y son 75% del universo, es decir, no solamente de los demócratas, sino demócratas, republicanos, todos, de los que no tienen partido político, todos afirman haber comentado esas declaraciones. ¿Y por qué es importante? Porque lo estamos viendo incluso desde la campaña presidencial del año pasado, el presidente Trump con sus declaraciones marca tendencia, bien sea, perdónenme la expresión prosaica, pero amor o odio, amor u odio, pero marca tendencia. Y esa capacidad que tiene el presidente Trump, hoy presidente Trump, en su momento candidato, sigue siendo muy importante para, para entender cómo maneja también su agenda política. No sé si ustedes vieron las noticias, han visto noticias recientemente, cómo existe esas tensiones o esas relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte están bastante tensas, declaraciones de los presidentes de los dos lados, es, digamos, aumentando la temperatura en ese debate o en esas relaciones entre los dos países. Por otro lado, todos los desastres naturales que hemos recientemente presenciado y las pérdidas humanas, pérdidas también, por supuesto, a nivel económico, los servicios públicos que no se han podido restablecer. O sea, la situación es bastante difícil, eh, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes países del mundo. Entonces, ahí justamente la prensa en estos días está diciendo, en esos retos que se están presentando, el presidente Trump ha optado por generar una nueva controversia. Y aquí va el punto de noticias de este fin de semana. Algunos jugadores de fútbol americano han optado, ustedes saben que al principio de todos los partidos se toca el himno nacional, el himno de Estados Unidos. Algunos de los jugadores, específicamente los afroamericanos, han optado por ponerse de rodillas mientras suena el himno, como una señal de protesta pacífica, como una manifestación por la violencia que han sufrido los afroamericanos por parte de la policía. Ustedes tal vez han seguido en los casos, en los medios de comunicación también, hace ya tiempo, han existido diferentes eventos desafortunados en los cuales la policía en diferentes estados ha agredido a personas afroamericanas, algunas de ellas han muerto. Por supuesto, se están adelantando las investigaciones correspondientes, pero entonces estos jugadores se ponen de rodillas como durante el himno, como una señal de protesta por ese maltrato, alegan ellos, que han sufrido las personas afroamericanas. Este fin de semana, el presidente Trump, vía Twitter, se pronunció con respecto a estas manifestaciones de los jugadores, diciendo que deberían ser despedidos, que eso no es respetuoso con el himno, que más allá de lo que piensen a nivel personal, tienen que, con su porte, con su disposición al inicio de los partidos, reflejar su reverencia y su respeto hacia los símbolos patrios y que eso de ponerse rodillas no está bien. Entonces, en últimas, es un debate que, por supuesto, si uno compara la trascendencia de las tragedias enormes de los huracanes, las personas damnificadas, de la tensión con Corea del Norte, incluso ahora con esos intentos de reformar nuevamente el sistema de salud en Estados Unidos, los medios de comunicación están diciendo que este nuevo debate, este nuevo escándalo, entre comillas, de las declaraciones del presidente Trump en relación con los deportistas poniéndose de rodillas,
es casi una cortina de humo para disipar la atención de esos otros puntos que son bastante importantes y que demandan de la presidencia una reacción pronta, una reacción efectiva. Entonces, por eso es interesante pensar en este 75% de la población hispana diciendo, conocemos lo que ha dicho el candidato Trump y lo hemos comentado con nuestros familiares, mostrando que realmente desde que él era candidato estaba marcando tendencia en el debate público. Seguimos mirando estas gráficas, esta que ustedes ven acá, por un margen amplio, dice acá, los votantes latinos siguen viendo como los demócratas o el Partido Demócrata como el que se preocupa más por ellos. Esa es justamente la gráfica que tienen acá. Y lo que nos demuestra el Pew es, miren que aquí no hay un cambio de tendencia muy grande. Lo mismo ocurre con el Partido Demócrata, con el Partido Republicano. Estos son los latinos que consideran que el Partido Republicano es aquel que puede representar de mejor forma sus intereses. Ustedes ven, es un porcentaje bajo, bastante bajo, y que no ha variado mucho. Entonces, fíjense que eso que se escuchó incluso desde la campaña de Mitt Romney, que es lo que se muestra acá en 2012. Mitt Romney, los republicanos en su momento se dieron cuenta de la importancia del voto latino, no lograron capturarlo, y miren que acá nos lo dicen, Obama ganó el 71% del voto latino, porque si ustedes recuerdan, a Mitt Romney sí que encarna ese estereotipo, ese paradigma del estadounidense como el hombre cristiano, de hecho él es mormón, Mitt Romney, blanco. Entonces fíjense que, bueno, eso se ve, en su momento los republicanos no lograron captar el voto latino. Interesante también del artículo, los motivo a que piensen estas cifras que presentan en relación con los millennials o los millennials hispanos. Y es fascinante porque si ustedes lo ven acá, acá están las cifras ya de las elecciones de 2016, la intención de voto por Clinton, por Trump y los otros candidatos. Miren este dato. Los millennials, el 62% dijeron que estaban, si apoyaban a Clinton, lo hacían más como una oposición a Trump, casi como diciendo, pues nuestra intención de voto es por ella, pero en realidad no es por ella, es para evitar que llegue el otro al poder. Y eso es interesante porque entonces todavía no es muy claro hacia el futuro quién va a ser el candidato demócrata o quién va a retomar esas banderas del partido cara a la siguiente elección presidencial, pero si los millennials, que son esas personas jóvenes que están impulsando como esos movimientos, esas tendencias políticas en el país, son escépticas a personas del talante de Hillary Clinton, pues puede que los demócratas estén un poco en problemas para lograr mantener la atención de esos millennials hispanos. Es decir, si en el futuro un candidato que no es el presidente de Trump, llega a postularse por el Partido Republicano y sus ideas, sus planteamientos, incluso su postura genera simpatías entre los millennials hispanos, es posible que cambien su voto. Entonces este es un poco a lo que va este dato del 62%. Sigamos viendo estas cifras. Miren, acá se refieren, es interesante, ese es un punto a considerar en comparación con la lectura de Frey. Dicen, si bien los hispanos, la población hispana ha venido creciendo, también es cierto que los hispanos han tenido unos índices de abstención electoral bastante altos. Y ese es un factor importante a considerar. Recuerden en la lectura de Frey, decíamos el número de hispanos está creciendo, la población joven de los hispanos es bastante considerable, son números grandes. De tal forma que cuando lleguen a votar es posible que cambien los resultados de las elecciones o que sigan siendo en última los que controlen las elecciones en el futuro. Pero este es un buen punto para analizar y es los hispanos tienen una tendencia a no votar que ha sido relativamente alta en el histórico. Entonces ese es otro factor que vale la pena que se tenga en consideración. Miren, incluso acá este gráfico, slight decline in share of Latinos absolutely certain to vote. El cambio del 77% en 2012 al 69% en 2016 no es un cambio muy grande, pero se ve un descenso. Y esto, insisto, cara al futuro, podría llevarnos a decir, bueno, hay más latinos que podrían llegar a votar, pero que en realidad no están interesados en votar. Y ese abstencionismo electoral podría ser utilizado entonces por
por los partidos políticos, particularmente por el Partido Republicano, para intentar mantener un control sobre los resultados de las próximas elecciones o las elecciones en el futuro. Interesante además, y yo creo que esto va conectado con lo anterior, o sea, ¿por qué los latinos está descendiendo esa convicción de si voy a votar o no? Pareciera que es un desencanto por el sistema político, o sea, casi que similar a la actitud de esas personas que al principio decían demócratas o republicanos en realidad es la misma cosa y generan desencanto, o sea, no es que nos representen de a mucho, eso también se ve acá. Mírenlo. Dentro de los hispanos nacidos en Estados Unidos, que son votantes registrados, o sea, esas personas que podrían ser activas políticamente, no me refiero solamente a hacer política, sino a ser miembros de un partido político, a votar comprometidos, a hacer campaña y arrastrar a las personas a votar. De esas personas, el 63% están insatisfechos con el manejo político que se le está dando al país. Y insisto, es interesante porque puede estar en conexión con eso que veíamos antes, y es la intención de voto en los latinos tiende a bajar. ¿Cuáles son los temas que interesan a los latinos votantes registrados? Esto es cara a las elecciones de 2016, economía, educación, salud, que son temas que vemos han estado en la agenda pública recientemente. Salud con esas intenciones de reformar la legislación a nivel federal, la economía, el presidente Trump sacando a relucir algunos indicadores macroeconómicos como el de desempleo, diciendo las cosas están mejorando, el desempleo se ha bajado, y la educación, que ha sido tan controversial desde el nombramiento de la secretaria de Educación Betsy DeVos. Y toda la problemática de es importante aumentar la cobertura de la educación del país, o sea, son temas que han estado en la agenda política. Interesante además que se veía desde el año pasado, para los latinos el asunto migratorio no era uno de los temas más importantes. Por supuesto, esto tiene que ver, recordemos que los que están respondiendo estas preguntas son, esta parte de las preguntas me refiero, personas que pueden votar, o sea, y en principio son entonces estas personas no necesariamente las que están más preocupadas con el tema migratorio, o sea, en principio tendrían su situación migratoria definida. Pareciera entonces que son estos temas, educación, economía y salud, los que estaban marcando la intención de voto dentro de estos votantes latinos. Y miren que esto también se confirma un poquito acá. 97% de los hispanos que son votantes registrados dicen que tienen una identificación que les permitiría votar. O sea, son personas que no tienen un temor por su estatus de legalidad, son personas que pueden demostrarle ante las autoridades que existen legalmente, que están habilitados a estar en el país. Y quisiera finalmente resaltar estas 3 viñetas en la última página del documento. Miren, el 83% de los latinos, votantes latinos que apoyan a Trump o que apoyaban a Trump en el 2016 son nacidos en Estados Unidos, diferente al 64% que apoyaba a Clinton. Interesante también que dentro de los votantes latinos, el 37% de los que apoyaron a Clinton hablaban o dominaban el inglés, el 22% dominaban español y 41% son bilingües o eran bilingües, de esas personas que votaron, apoyaron a Hillary Clinton. Diferente, miren el porcentaje de las personas que apoyaron a Donald Trump, de estos mismos, insisto, hispanos, el 60% utilizan el inglés como un idioma predominante. Y es interesante porque si uno volviera a pensar en ese estereotipo, en ese prototipo del estadounidense a la luz de las lecturas de Smith, del hombre cristiano blanco, también, por supuesto, el idioma, o sea, el inglés, forma parte de ese prototipo inicial, idealizado del estadounidense. Y fíjense entonces que estos, si bien son hispanos, o sea, son personas cuya identificación racial inicialmente no es esa población blanca, caucásica, sino es ser hispanos, hablan inglés en el 100% del tiempo, digamos, esa es la lengua en la que funcionan, y esos son
ese 60% que apoyó al presidente Trump. Entonces es interesante pensarlo cara a esa noción de nacionalidad que veíamos al principio del curso. Y finalmente acá nos muestra el Pew de los que votaron por Trump. El 67% tienen alguna educación universitaria versus el 54%, es un poco menos, de los que votaron por Clinton. O sea, parecería que hay digamos, cierto porcentaje, diferencia en porcentaje entre uno y otro a favor de los que votaron por Trump que tienen algún nivel de educación universitaria. Estos son entonces esos datos, esas tendencias electorales en la población hispana en Estados Unidos, que, insisto, es un tema bien interesante para relacionar con esa lectura de Frey que hemos venido haciendo las últimas semanas. Quisiera brevemente, si bien esta es la lectura de esta semana, quiero brevemente analizar un tema que no hemos comentado, disculpen, cierro esta ventana, y es el tema de DACA. ¿Por qué es tan importante? Estamos en esta clase de inmigración e identidad nacional en Estados Unidos y la noticia de DACA ha estado en todas partes recientemente, porque es esa iniciativa del presidente Trump de eliminar el decreto proferido por el presidente Obama que protege a los Dreamers. Veamos, quiero mostrarles tres cosas brevemente. Acá tienen a Jeff Sessions, que fue quien salió en representación del gobierno de Donald Trump a decir que el gobierno está apoyando esta iniciativa de terminar ese programa de DACA, que fue inicialmente impulsado, insisto, por el presidente Obama. Quiero que escuchemos un poquito de lo que dijo de lo que dijo Jeff Sessions, la explicación de por qué quieren eliminar DACA. Congress should carefully and thoughtfully pursue the types of reforms that are right for the American people. Our nation is comprised of good and decent people who want their government's leaders to fulfill their promises and advance an immigration policy that serves the national interest. Fíjense que en estas declaraciones iniciales, una de las cosas que dice Jeff Sessions es la responsabilidad del Congreso analizar este tema. Primero, ya daremos un poquito más de información en qué consiste DACA, quiénes son los Dreamers, pero así presentó esa iniciativa el gobierno de Donald Trump, y es vamos a pasarle el balón al Congreso para que sea este ente como representación del pueblo el que tome la decisión sobre si vamos a seguir protegiendo a estas personas que se han denominado los Dreamers, los soñadores. Y es, en últimas, ese ha sido el argumento más importante del gobierno de Donald Trump. Es el Congreso el que debería tener la competencia de analizar este tema y no el presidente sacándoselo de la manga como lo hizo el presidente Obama. Veamos entonces una explicación de qué es DACA, en qué consiste eso de DACA y quiénes son los Dreamers. For 5 years, nearly 800,000 undocumented young people have been able to live in the U.S. without constant fear of deportation. That's all thanks to DACA, the Deferred Action for Childhood Arrivals program. Entonces, DACA, esa es la sigla, Deferred Action for Childhood Arrivals, acción retardada para los que llegaron siendo niños, perdónenme la traducción libre. It was started by President Barack Obama in 2012. It allows young immigrants who came to the U.S. illegally as children to apply for a renewable 2-year visa. That allows them to work legally in the U.S. and saves them from deportation. Entonces, ¿quiénes son los Dreamers? Estas personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños de manera ilegal y les permite acceder a educación y trabajar. So, who qualifies? Those who have been in the U.S. since 2007 and came before they turned 16, and those who were under the age of 31 before June 15, 2012, when DACA went into effect. Applicants must be in school, have a high school diploma, or be a military veteran, and they must have a mostly clean criminal record. It's important to note, the status doesn't put participants on a path to legal permanent residency or citizenship. Interesante, fíjense en esos requisitos, estar estudiando o tener al menos un diploma de bachillerato o ser militares retirados y estar
mostly clean, o sea, prácticamente limpios sus antecedentes criminales. O sea, que en últimas motiva a estas personas, a estos dreamers, a ser miembros activos de la sociedad. Por eso asumimos que estén estudiando o que sean militares. O sea, para tener esta protección se requiere que muestren ese interés, esos esfuerzos por ser miembros productivos de la sociedad. Y también estaba notando de ella hace un segundo, las personas beneficiarias de DACA, esos dreamers, esos soñadores, no es que estén en el camino de recibir la ciudadanía, que es lo que mucha gente creo ha malinterpretado, que esos dreamers con el tiempo, entre comillas, perdón la expresión, van a pasar de agache y eventualmente van a tener pasaporte americano. Eso no es cierto, ellos están en una situación, digamos, migratoria diferente, casi que un programa diferente, y con el tiempo no podrían clamar derecho por el simple hecho de ser beneficiarios de DACA, de ser naturalizados ciudadanos. But it does mean these immigrants can get things like driver's licenses, credit cards, and open bank accounts. A recent survey found that after being approved for DACA, 5% of recipients started their own businesses, and 16% bought a home for the first time. Some critics say DACA is unconstitutional because Obama introduced it by executive action and without congressional approval. They also argue that DACA promotes future illegal immigration because it signals that if you come here illegally, there are ways to be able to stay. Entonces ahí están las dos críticas grandes que se le han hecho a DACA y que son las que ha sostenido el presidente Trump. Por un lado, que la competencia para crear ese tipo de programa o ese tipo de reglamento aplicado a los Dreamers no debería estar en el presidente, sino debería estar en el Congreso, que en últimas es ese órgano que representa a la población. Y por otro lado, que ello es una muestra, es una señal equivocada que se le está enviando a los inmigrantes ilegales que reciben algún tipo de protección. Esos son los dos argumentos en contra de DACA. Ultimately, ending the program would remove 800,000 people from the U.S. workforce. And the left-leaning Center for American Progress estimates that if that happens, over the next decade, the economy could risk losing nearly $500 billion. Esta entonces es la explicación de DACA. Resalto lo que decía ella en el video. Esto afectaría alrededor de 800,000 personas que son los beneficiarios de DACA, los Dreamers, y que puede llegar a tener un impacto económico. O sea, no es solamente qué vamos a hacer con estas personas que llegaron a Estados Unidos teniendo 2 o 3 años, 5 años y que en últimas no han conocido un país diferente, que no tienen un grupo de apoyo en un país diferente, que su familia toda está aquí. Bueno, esos son algunos de los argumentos que han apoyado los Dreamers, sino que además el impacto económico de esta decisión podría ser enorme y podría, por supuesto, desestabilizar la economía estadounidense. ¿En qué consiste o cómo va el trámite ante el Congreso? Este es un artículo de CNN. Acá. La decisión de DACA ha digamos, puesto en tela de juicio cómo se manejan esas políticas al interior del Congreso, esas componentes de las que mencionábamos anteriormente. ¿Se acuerdan? El argumento principal es que el presidente Obama no tenía la competencia, dicen algunos, para crear este reglamento por medio de un decreto. La argumentación que utilizó en su momento el presidente Obama es que la competencia, si bien radica en el Congreso no había tomado una decisión y estaba dándole largas al tema por mucho tiempo. Recuerden que eso también lo veíamos en las lecturas de Smith diciendo ese tema migratorio es casi que una papa caliente cuyas decisiones terminan tomándose no de manera sopesada, sino casi que por urgencia, porque es que no hay norma y toca mirar a ver qué aprobamos. Ese fue el argumento de Obama y es, si bien esta es la competencia del Congreso, el Congreso no ha legislado, estas personas su situación está por definir o sin definirse, por tanto, expidió ese decreto. Quisiera mostrarles aquí en la parte de abajo de este artículo, se resume, déjenme encontrar el artículo el párrafo que considero yo resume en última las tensiones y los argumentos de lado a lado. Miren,
Already, este de acá, already you've seen the fracturing with people saying you need to pass this as part of border security. Entonces, fíjense, aquí ya vamos viendo que el tema migratorio no es solamente el tema migratorio, o sea, el análisis de DACA, el análisis de si se les da protección a los soñadores o no, no es solamente si protegemos a los soñadores o no, sino que alrededor del tema migratorio empiezan a salir otros, como por ejemplo, acá lo estamos viendo, es la seguridad que se está implementando en la frontera de Estados Unidos. Recuerden además que la frontera que ha sido más frecuentemente analizada no es la frontera con Canadá, sino la frontera con México. Entonces, uno de los temas que va a entrar dentro de estas componentes, dentro de esas tensiones entre republicanos y demócratas a la hora de analizar DACA es, bien, analizamos DACA, analizamos la protección a los Dreamers, pero la contrapartida va a ser aumentar el gasto en defensa o en seguridad para reforzar la seguridad en la frontera. Y se imaginarán entonces que por un lado están los demócratas considerando no, nosotros no queremos aumentar en eso, por otro lado estarán los republicanos diciendo, quieren protección para sus Dreamers, pues entonces nos tienen que dar esto. Entonces fíjense que ahí empieza como ese tire de aflojo. Or other people saying you need to pass this with cuts in legal immigration. Entonces otros dijeron, bueno, no es solamente reforzar la seguridad en las fronteras, sino además, ¿ustedes quieren DACA? Perfecto, pues vamos a cambiar algunos otros aspectos de la política migratoria de Estados Unidos. Cuando nos referimos a política migratoria, piensen, por ejemplo, eso es el proceso de naturalización, el proceso para ser residente en Estados Unidos, los exámenes que se tienen que presentar, los costos que las personas tienen que pagar si quieren acceder a esos beneficios, a ese tipo de normas nos estamos refiriendo. Entonces, los republicanos diciendo, bueno, ustedes demócratas quieren que les aprobemos DACA, pues entonces vamos a revisar estos otros procesos para hacerlos más restrictivos. And another group saying, you need to pass this on its own. Algunos dicen, no, en realidad deberíamos analizar solo DACA, porque este es un problema solamente de este aspecto, este tema concreto, y es qué vamos a hacer con respecto a los Dreamers. And already that lack of consensus makes this unfeasible in Congress. Y es que en últimas no sabemos cómo estudiar esto, por lo que dice este mismo párrafo. Algunos dicen esto toca analizar DACA unido con la seguridad en las fronteras, DACA unido con todo el sistema migratorio, y otros que dicen no es solo DACA. Entonces hasta que no nos pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a debatir, este tema por supuesto no se va a resolver pronto. ¿Por qué estamos analizando todo esto al interior del Congreso? Porque si bien el presidente Trump dijo voy a acabar DACA, perdónenme, acá está, voy a acabar DACA, dio un término, acá está, de 6 meses con el programa actual, o sea, DACA todavía estará vigente por 6 meses más, y en esos 6 meses el Congreso supuestamente debe tomar una decisión. Les recomiendo este artículo para que si quieren profundizar en estos argumentos, acá explica la posición de lado a lado. Esto es interesante, fíjense. Now the hot potatoes back in their lap. Ahora la papa caliente está nuevamente en el regazo del Congreso para que vuelvan a analizarlo, porque recordemos que en su momento el presidente Obama expidió ese decreto porque el Congreso no tomó ninguna decisión. Acá dice el subtítulo, un camino difícil para llegar a un acuerdo. Acá les muestran lo que están diciendo los republicanos y es de entrada, pues no es que estén muy en contra de DACA, o sea, ellos no tienen de entrada una posición franca, pero están atando su apoyo a DACA a esos otros temas que mencionamos anteriormente. Entonces, si les interesa el artículo, es fácil de encontrar vía CNN en Google. Espero que este video sea de utilidad. Quedo como siempre muy atenta a sus preguntas o inquietudes.